Me gustaría comenzar con una cosa bien interesante, que es, en algún momento Jorge Luis Borges dijo que nada más había dos historias básicas, la Odisea y el Calvario de Cristo, y que de ahí se podía sacar todo, ¿no? Eh, Harold Bloom, un gran ensayista, eh, también dijo que se podía leer unos cuantos libros nada más, el Mahabharata, Las Mil y Una Noches, creo que anotó Cien Años de Soledad, El Quijote, por supuesto, otros dos libros, dijo, ahí están todas las historias. Esto lleva a algo que todos los que tenemos ya la experiencia y me están viendo, ya sabemos, que todas las historias ya han sido contadas de alguna manera, pero el asunto es cómo se cuentan. ¿Qué contar? Uno se sube con un taxista, le pica uno el módem de psicoanalista y le cuenta una historia, ¿no? Es decir, me pasó esto y el taxista tiene una historia. Eh, el asunto es cómo contarla. Volviendo a Borges, por ejemplo, en la Odisea, si en la Odisea Ulises, Odiseo, está en la isla de Medea, de Circe, perdón, de la maga, su tripulación ha sido convertida en cerdos, y de pronto le llega un aviso de Ítaca. Está demandado por Penélope y está demandado, le va a quitar el reino y le va a quitar a su hijo, ¿no? Entonces se puede llamar Kramer contra Kramer, ¿no? Ya el punto nodal donde se tocó su historia, cambia la historia y se puede convertir en otra cosa. En el Calvario, lo conocemos todos, las etapas, pero Cristo llega por fin al Monte Calvario, donde lo van a crucificar, y de pronto adquiere una gran energía, agarra la cruz, mata a los centuriones que lo vienen latigando y llama al pueblo a la rebelión. Y va y busca a Herodes y le dice, tú me quisiste matar cuando era niño y ahora te voy a matar a ti. Y lo mata, ¿no? Es decir, a lo que se refería Borges con esa elocución grandiosa de solo hay dos historias, era que solo hay dos historias base, pero esas historias se van derivando a lo que nosotros queramos o necesitemos, y entonces, sí, está el viaje y está el viaje interior. Es decir, el viaje de Odiseo es un viaje exterior, donde se pueden derivar todas las historias de aventura, y el viaje interior, este sufrimiento al que se somete un hombre eh, por nuestros pecados, y entonces son todas las historias interiores, ¿no? Donde podemos llegar a Bergman, por ejemplo, el calvario interno de las personas. Entonces, tomando en cuenta esas bases, tenemos que entender que se puede repetir muchas veces, todas las historias están contadas, pero es cómo las vamos a contar. ¿Qué contar? Ahí está. Por eso muchas veces hay gente que dice, tengo una historia, pero no la puedo convertir en nada más, ni en una novela, ni en una película, ni en nada, porque la conoce, pero no sabe cómo ponerla en un lenguaje que se va a convertir en algo que podamos ver o transformar o ser película o ser telenovela si quieren, ¿no? Novela, lo que sea. Tomando en cuenta de antemano que todos esos medios son muy diferentes de expresión y para expresarse, ¿no? La literatura es muy diferente del cine, el cine es muy diferente de la televisión, etc. Pero sí es importante entender que esas bases de historia, como derivé yo la Odisea o el Calvario de Cristo, se transforman y se cambian, ¿no? Por ahí alguna vez con un gran maestro de telenovela, ahora dirige SOGEM, Jesús Calzada, platicábamos de que tal vez el primer gran personaje de melodrama era Jesucristo, porque antes de Jesucristo todos los héroes habían luchado, espada en mano, contra dragones, contra seres fantásticos, contra el cíclope, contra un dragón, ya lo dije, contra seres fantásticos. Y de pronto llega Jesucristo y dice, yo no voy a pelear.
se niega a pelear y no solo eso, se deja arrastrar a un castigo terrible que es presenciado por su madre, por una prostituta redimida, por sus discípulos, uno lo niegan, se esconden, no quieren ni ver eso, ¿no? Y entonces decíamos que tal vez el mundo antiguo del héroe se detiene en Jesucristo y se abre el mundo de un héroe que no pelea, ¿no? De un héroe que sufre, que se somete al sufrimiento. Y por ahí entonces decíamos, Jesús Calzada y yo, bueno, pues Jesucristo es el primer personaje realmente de melodrama, ¿no? Que los géneros ya es otro asunto también. Entonces las divisiones de estas historias dependen de algo que he nombrado ahorita, personajes. Está el axioma principal de la poética que todos conocen, que es drama es acción. Entonces, el drama es acción. Si no pasa nada, no nos interesa verlo. Puede ser una acción minimalista o puede ser una acción exuberante con 1000 aventuras y miles de locaciones, pero tiene que suceder algo. En persona de Bergman es una actriz que ya no puede hablar. Esa es la acción, es lo que le sucede. Le sucede algo terrible a una actriz, ya no puede hablar. Y entonces una película muy contemplativa, con unos encuadres sobre los rostros y todo, se convierte en algo que nos transmite una enorme angustia. Porque el otro tema en las historias es que tiene que producirnos una emoción. Y no nada más la emoción de la cabalgata, de la corretiza, sino una emoción interna, que eso es como sucede en las películas de Bergman o en el teatro de pieza, donde algo nos estruja de alguna manera el corazón, la mente, el sentimiento, que es donde está principalmente el cine de Bergman, el cine más pieza que existe como género, ¿no? Donde de pronto largos momentos de una aparente no acción son unos momentos de una enorme angustia que nos transmite esa lucha interna de los personajes por querer revelarse sobre su condición, sobre su no poder hablar, sobre no poder expresar sus sentimientos, sobre sentir que nadie lo ha amado nunca, sentir que nunca ha podido expresar lo que quiso expresar y el tiempo se le acaba. Entonces, el personaje en ese sentido es fundamental. El personaje sobre el que va la acción. La especulación sobre si se puede hacer algo sin personaje puede ser, pero para eso están los documentales o algunas otras cosas. Aquí estamos hablando únicamente de ficción, y la ficción del personaje es fundamental. El personaje es donde va encabalgada, ¿no?, la estructura principal o lo que llamamos el arco dramático. Lo que le sucede al personaje es lo que va a hacer que vaya creciendo todo lo que, los obstáculos que se le van oponiendo, los conflictos que le van cayendo encima para poder resolverlos. Y entonces hay ese personaje principal. Hay personajes secundarios. Si es una cosa muy de aventura, va a haber un antagonista muy claro. Si no, de nuevo volvemos a Bergman, a veces el antagonista es el personaje mismo. El monstruo, el demonio están dentro de él, ¿no? Tiene que luchar contra él mismo para poder salir. Entonces, la otra cosa en la que va encabalgada el arco dramático es la estructura dramática. Es decir, si no hay una estructura donde vaya ese puente o arco dramático, no se va a sostener. No se va a sostener porque podemos tener un gran personaje, pero sin una estructura que lo sostenga, literalmente, no podemos hacer que ese personaje avance sobre su propia historia. Una historia que nosotros le construimos. Nuestro trabajo es construirle un universo. Algunos elegantes dicen una arena dramática. Seguramente lo han oído o lo han leído por ahí.
construir una arena dramática. Una arena literalmente, como una arena de boxeo o una arena de toros, donde el personaje se va a meter y se va a enfrentar con sus demonios. Y esa arena dramática, ese universo, esa estructura, es la que nos va a permitir que el personaje pueda caminar sobre eso para ir venciendo los obstáculos y todo lo que se lo ponga a una voluntad o no voluntad que tenga de resolverlo. Entonces al personaje le sucede algo. Está en un momento, en un lugar donde no debía estar y ve algo, un asesinato. Él provoca algo, hacen un robo, él mata a una persona, él se roba la agenda de su jefe, es un godínez y se roba la agenda para tumbarle a los clientes. Es decir, puede ser la cosa más pequeña, la cosa más grande, pero el personaje tiene que ser afectado de tal manera que desordena ese universo. Y entonces el desorden que provoca es el desequilibrio que se llama conflicto. El conflicto es lo que hace que se destruya cualquier posibilidad de reordenar las cosas, porque cada vez se debe ir complicando más, y va a intentar reordenarlas. A veces lo logra y a veces no. A veces lo consigue y a veces no. A veces puede morir incluso en el intento de reordenar ese universo que él mismo descompuso, que él mismo que provocó para que se desarmara, para que se desorganizara, y ahora hay que volver a organizarlo. Y puede ser de él mismo, o puede ser por eventos que sucedieron alrededor, o puede ser porque estuvo en la Torre Gemela equivocada de Nueva York y sobrevivió, o porque rescató a alguien en el mar, o les digo porque se robó la nómina de la oficina, o se robó el dinero que había una guardada en el banco, como en Psicosis de Hitchcock, ¿no? Donde la chica se roba el dinero para resolver su problema de amante y de vida y de todo, y eso la lleva a ser asesinada y a construir otra historia, ¿no? Entonces, estamos con un personaje que tiene que estar en un universo que el mismo escritor le debe crear. Es decir, tenemos al personaje para, como en la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, para ponerlo en su casa de muñecas, una casa de muñecas que le construimos, donde cada habitación equivale a cada secuencia y si hay otros muñequitos equivalen a los personajes que van a jugar con él. Y entonces vamos a poder meterlo en esa casa, en ese universo, en esa arena dramática, y ahí se va a tener que mover, desarrollar, cambiar, transformar o activarse sobre ese mundo, o no activarse. Puede decidir no hacer absolutamente nada y eso lo va a destruir, o como sucede en algunas farsas, a veces el personaje no hace nada y todo se le resuelve, porque es parte de ese género a veces, ¿no? El mundo se destruye y el personaje indemne resuelve todo su problema sin haber metido siquiera las manos. Y eso también nos da gusto, porque la emoción que debemos provocar tiene que ver con el mundo al que nos enfrentamos en la realidad. El mundo puede ser destruido, afectado, como estamos ahorita, ¿no? Una situación que realmente nadie se esperaba y que termina siendo comparativa con 28 días de Danny Boy o con los Walking Dead. Todavía no aparecen los zombies, pero uno sospecha que pueden estar por ahí. Y se nos ha creado un universo que nos tiene aparentemente inmóviles, pero en realidad creando un montón de conflictos en las viviendas, en las casas, en las relaciones, en el trabajo, en la economía personal, ¿no? No solo mundial, en cada persona. Y entonces es eso, enfrentar al ser humano en una historia, ¿no?, que le corresponda. Es decir, por eso son posibles las películas de ciencia ficción, porque el mundo que se les ha creado alrededor, el universo, la arena dramática, como en Alien, como en Odisea del Espacio, ¿no?, corresponden a lo que el personaje tiene que enfrentar. Y cuando eso no corresponde, algo falla y uno siente que el personaje parece que estuviera metido en otra película, ¿no?
Aunque Jean-Claude Carrière dice que siempre hay que poner en una película a un personaje que parezca salido de otra, ¿no? Él todavía vive, alaba mucho Educando Arizona de los hermanos Cohen, porque me lo decía, tuve el privilegio de platicar con él, y me decía que le maravillaba que cuando van huyendo Nicolas Cage y la protagonista, de pronto en el borde del límite donde los van a atrapar, aparece una especie de cazador, todo cubierto de pieles, con una escopeta, ¿no? Y mata a los que lo van persiguiendo y se vuelve a desaparecer, ¿no? Yo recuerdo mucho en Solo con tu pareja, cuando ya tienen que ir a salvar a la chica que está en la Torre Latino y se va a suicidar. Están los personajes en el elevador, hay unos japoneses, y entra un niño de la nada y aprieta todos los botones del elevador, ¿no? Es decir, me recuerda ese personaje lleno de pieles que decía Jean-Claude Carrière, porque un personaje que salió como de otra película y no tiene que estar ahí, pero provoca un conflicto extra, o como los Coen, salva a los personajes de un conflicto. Pero eso ya es tejido fino, ya es tejido fino. Lo que hay que entender aquí es cómo hacer esa historia larga. Ahora, eso nos lleva a un problema, no un problema, a una determinación muy diferente en una película con respecto a una serie de televisión. ¿Por qué? Porque en una película tenemos a la mexicana 1 hora y media, si tenemos suerte 2 horas, a la gringa podemos ser 3 horas, o a la francesa o a la española. Y ahí tenemos, el arco dura eso, 3 horas, y ahí resolvemos, ahí conflictamos al personaje, tiene que resolverlo. Ese es su tiempo, que está en esa arena dramática para resolverlo. En una serie, cuando nos dicen que es de 12 episodios, estamos hablando de una película de 12 horas. Si nos dicen, como llegó a ser una moda reciente todavía en los productores mexicanos, principalmente, no sé, de otros países latinoamericanos, hazme una serie de 60 episodios, ¿no? Y plantéame 2 temporadas más. Y era terrorífico, porque uno decía, espérate, estás hablando de una película de 60 horas, ¿no? Y además, si me estás diciendo otras 2 temporadas, bueno, ni Shakespeare, ¿no? Va a estar difícil porque es demasiado para un solo arco, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pueden ver Peaky Blinders, por ejemplo, ¿no? Y pueden ver cómo hay un arco ahí que creo que son temporadas de 6 episodios y van como 7, donde se plantea un arco que nos permite llegar, y si se dan cuenta, 6 episodios o 12 terminan, le llaman fin de una temporada, porque realmente lo que termina es una historia donde se han creado conflictos nuevos que rematan esa historia y van a poder ser resueltos en la siguiente. Por eso las series que luego duran mucho se agotan, como los Walking Dead, donde de pronto ya habían creado villanos tan poderosos como, me recuerdo, un tipo tuerto, y de pronto ya no hay más, ya no hay más, no puedes que alguien tan poderoso, incluso el sheriff renunció a la serie, ¿no? Digo que ya tenía bastante, y lo mataron de una manera absurda para acabar. O en Lost, donde se prolongó tanto que al final muchos no quedaron muy satisfechos porque como que era un final sacado de la manga. Entonces, la diferencia no solo es de duración entre una película y una serie, sino de construcción dramática. Es decir, puedo hacer 1 hora y media, puedo hacer 2 horas y construirle un arco al personaje. Podrá haber tal vez películas derivadas de eso, que a veces también son un alargamiento, como la serie Alien, por ejemplo. Eh, pero en una serie sí tengo que construir una estructura que abarque una temporada de 6, 8, 12, de 60, de 60. Si esa es la tarea, hay que hacer una estructura que aguante 60 episodios y tenga la posibilidad de construirlo más adelante, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en el Pantera, hicimos 2 temporadas muy coherentes, y la tercera ya no funcionó tanto, ¿no? Porque la empresa, no voy a decir el nombre, pero es Televisa,
decidió que ya no necesitaba. Entonces sacó a todo el equipo creativo, ¿no? Una joya de las televisoras. Y claro, la tercera no funcionó porque no estaban los escritores, no estaban los directores, ¿no? Yo, cuando terminé la segunda temporada, me fui a quejar con el maestro Araiza, el viejo, ya murió, y él estaba dirigiendo. Y fui y le dije, me acaban de despedir para la tercera temporada. Me dice, a mí también, mijito, no te preocupes. Claro, como no hay la misma base de creadores, las gentes que entraron, talentosas o no, ya no pudieron hacer esa continuidad. Ni siquiera conocer a los personajes, era como inventar sobre la nada, ¿no? Pero bueno, es chismografía personal. El, el puente creativo de 6, 8, 10 debe ser así. Por eso Peaky Blinders, creo que algunos lo hayan visto, es una joya. Está perfectamente construido para que cada 6 episodios haya un remate enorme sobre el personaje principal, ¿no? Aunque no, incluso él no esté a veces en la escena final, pero lo que está pasando lo va a afectar necesariamente para la siguiente temporada. Y pueden ir, y todas son interesantes, ¿no? Ahí no ha habido bajada hasta donde llegaron, al menos, yo las he visto todas, no ha habido una sola bajada. ¿Qué pasa con estas queridas series mexicanas? Uno de los problemas es que son telenovelas, de alguna manera. Les ponen serie, pero son telenovelas. Yo participé en una larguísima, se llama Enemigo Íntimo, está en Netflix, y escribimos 60 episodios. Al final, por producción, hicieron nada más 53. Y bueno, todo el tiempo nos decían que era una serie. Nosotros construimos a nivel de serie, pero resultaba que conforme iban pasando producción, los episodios, como nos iban dirigiendo, iban haciendo los de telenovela. Y nunca se aceptó eso, ¿no? Netflix hizo Justicia Divina y la tiene clasificada como telenovela, ¿no? Porque realmente, o sea, pues es una telenovela, aunque había balazos y todo, no era eso. Esto tiene que ver con otro tema, que es la cuestión de los géneros. Aquí, por desgracia, algunos de los que me están escuchando sé su trayectoria y quedan clase y todo. Los jóvenes, sobre todo, han ido ya separándose del asunto de los géneros, como que parece que no les importa tanto. Pero es fundamental. Es fundamental porque el género es como el esqueleto de una historia. Es lo que lo puede sostener. La carne, todo lo demás es la trama, la historia, los personajes. Pero lo que sostiene realmente el esqueleto de una historia, es el género. Si es de ciencia ficción, bueno, lo va a sostener. Si es de terror, lo va a sostener. En los géneros, digamos, eh, más típicos, como sería el terror o la ciencia ficción, pues es mucho más claro poder sostener esa historia. En los géneros clásicos, como la pieza, donde el amo siempre fue Bergman, ya es más difícil dilucidar eso. Pero es importante saberlo porque eso hace que el personaje se comporte en una historia genérica como el personaje se debe comportar en ese género. Entonces, en la maravillosa farsa de la vida de Brian, todos los personajes se comportan porque saben que están en una farsa. Y al final pueden terminar todos crucificados cantando Busca el lado bueno de la vida, ¿no? Porque así tiene que ser. Que es una secuencia final maravillosa. Veo hasta alguien medio bailando la canción, pero se acordó de la canción. Eh, cuando Monty eso no Python. se cumple, sí, perdón, ¿no? Cuando eso no se cumple, se destruye. Entonces, aquí vamos en que tiene que haber una historia, esa historia tiene que ser contenida en una arena dramática, en un universo, en un mundo reconocible, y en eso tiene que estar un personaje que corresponda a eso y pueda vivirlo ahí, y pueda moverse ahí, ¿sí? Eso lleva también al gusto.
Hay gente que dice, a mí no me gustan las de vaqueros. Está bien, no hay problema. A mí no me gustan las de terror porque las asustan, ¿no? Y digo, bueno, de eso va, o sea, si es de terror, te debe asustar. Pero algunas gentes se asustan de veras, ¿no? No pueden dormir, cosas así extrañísimas, de psiquiatra, pero dices, bueno, este, eh, entonces, repito, hay un mundo, un universo, hay una historia que está enlazada en ese mundo, en ese universo, en esa escena dramática, y está el personaje que es el que va a ir cabalgando con los personajes secundarios, con sus antagonistas, con los que lo cuestionan, con los que lo ayudan, con los que le impiden avanzar, con los que le meten más conflictos para que esa historia avance. Entonces, eh, a veces en los manuales, que hay muchos ahora, eh, dicen, tu historia debe ser interesante. Y dices, pues sí, gracias, pero ¿cómo hago una historia interesante? ¿Sí? ¿Cómo provoco que eso suceda? Eh, Imaginen una historia de un viejo que se peleó con su hermano hace 2 décadas o más, no se hablan desde entonces, y este hombre viejo decide ir a buscar a su hermano para resolver el problema. Y ya no puede manejar por su edad, no le da licencia, y lo único que puede manejar es su tractor, porque su tractor, como lo mueve ahí en su sembradío, sí puede manejar el tractor. Entonces se va a buscar al hermano del tractor, ¿sí? En un tractor que corre a 20 kilómetros por hora, aunque está en un lejano estado, en otro estado de la Unión Americana, y ahí va en su tractor. Y es una historia maravillosa, The Straight Story, de David Lynch, ¿no? Este viejo que va a buscar a su hermano y tiene su odisea. Si se va encontrando a personajes en el camino, le van sucediendo cosas en el camino, como en las etapas de cualquier viaje. Por eso la odisea es modélica, digamos, ¿no? Cada momento del viaje de Odiseo es una historia. Por eso los hermanos Coen pudieron hacer ¿Dónde estás, hermano? Where are you, brother? Con la base de la Odisea, cuando son unos presos que se escapan de un change gang, ¿no? Van tan encadenados de las piernas y van pasando por las etapas de la Odisea. Además cantan country, ¿no? Sí, porque una historia bien sostenida nos permite hacer eso, nos permite meter a presos cantando country y al mismo tiempo en un río se encuentran las sirenas, como le sucedió a Ulises, ¿no? Es decir, eh, el, el estrato mítico de las historias está ahí y entonces pueden construirse así. Eh, Hay un libro maravilloso de Baillot y otro autor, está en Anagrama, donde hacen la base mítica de las historias. Entonces, por ejemplo, empiezan a comparar Jason y los Argonautas con En busca del arca perdida de Spielberg, ¿no? Se plantean como En busca del arca perdida, el estrato mítico que tiene por debajo es Jason y los Argonautas, ¿sí? En esta cosa bueno, las historias ya están ahí, simplemente se van transformando, se van acomodando según las culturas, ¿sí? Ahora, una vez que conocemos todo lo que se tiene que hacer, pues claro, entra algo que nadie puede darnos, que es crear nuestra historia, la historia que queremos contar, y eso sí es totalmente personal, es nuestra búsqueda, nuestro interés, nuestra preocupación. Ya sabemos que hay todas las variaciones, algo que me sucedió, algo que alguien me contó, me encontré un cuento, me encontré un libro que me pareció maravilloso, un tema que me preocupa, ¿no? A veces a los escritores nos proponen cosas de mundos que no conocemos y el puro interés de conocerlo nos lleva a escribir las historias, ¿no? A mí, una directora salvadoreña me propuso hacer una historia de los Mara Salvatrucha en El Salvador, debería suceder en El Salvador. Entonces me llevaron a El Salvador. Y yo conocía de oídas o de saber que estaban como relacionados con los cholos
Y bueno, terminé en la cárcel de Chonaltenango platicando con maras tapados de la frente hasta los pies. Entonces conocí un mundo que no conocía, porque los escritores, la curiosidad y ser metiches, pues es parte de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, hay mundos en los que tan solo el antojo de conocerlos cuando se lo ofrecen a uno es así. Y hay otros mundos en los que nunca me metería, ¿no? La charrería, perdón, seguramente me están oyendo muchos que practican la charrería, ¿no? Un mundo que desconozco totalmente, al que no lo entiendo, ¿no? Tengo primas del norte que cuando éramos adolescentes íbamos al norte y me llevaban a los eventos charros, ¿no? Donde ellos participaban vestidos de charros y lazaban a una vaquilla y hacían cosas así. Realmente nunca lo entendí. Pero si me ofrecieran hasta un millón sobre la charrería, pues nomás no me entraría, porque lo desconozco y no solo eso, no me interesa. El otro problema es que no me interesa. Entonces, historias para contar están ahí y nuestra tarea es construirlas. Construirlas para que de alguna manera puedan sostener desde el género como un esqueleto, desde una estructura dramática, una historia. Por donde comenzar se puede por todos lados. Yo siempre he dicho que escribir una historia es como hacer el amor. Es decir, como puedas, sobre todo la primera vez, ¿no? Como se te ocurra. Si no sabes cómo, pues, o sea, no vas a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Primero nos quitamos la ropa o qué, no? Pues no. Esa es la historia aquí de los tres ciegos que rodean un elefante, ¿no? Y cada uno lo describe diferente, porque uno agarra los colmillos, el otro la trompa, el otro las orejas del elefante. Es decir, no pueden entenderla bien. Lo importante es el valor que uno debe tener como escritor para enfrentarse a eso. Al elefante que no entiende uno qué forma tiene, a no saber por dónde, porque le llaman el temor a la página en blanco. Ahora, no sé si diga página en blanco o tener una pantalla en blanco, supongo que es el equivalente. Y agarrarse de donde uno pueda, de una frase, de un personaje, de una foto. A veces, y me ha pasado, a veces yo tengo muy estructurada una historia y yo no sé realmente qué personaje es el que puede llevar esa historia. Tal vez a algunos ha sucedido que a veces uno tiene un personaje principal y hay un personaje secundario que empieza como a ganarle la trayectoria y uno se da cuenta de la historia que ese es el importante, que ese es el que debe, la historia que debe ser, o el que debe contar la historia. Porque vamos a otro punto. El otro punto es, el personaje en sí es un punto de vista sobre el mundo, sobre ese mundo que le hemos creado o sobre el mundo de la realidad. Es decir, tiene que tener un punto de vista. El ejemplo más simple que se me ocurre es James Bond. James Bond, y por eso ha habido tantos James Bonds, ¿no? A lo largo de la trayectoria de James Bond, 50 años, no sé cuándo tiene el personaje, desde los 60, ¿no? Sean Connery, el único verdadero James Bond para mi generación, por cierto. Pero al final es lo mismo. Está ya tan clasificado el personaje, tiene licencia para matar, se va a ligar a las más guapas, se va a pasar por los lugares más elegantes y se va a enfrentar a un villano que casi siempre tiene un plan absurdo, ¿no? Tan absurdo que funciona. De los más absurdos es el de Goldfinger, la tercera película de James Bond, Sean Connery, que quería bombardear con bombas atómicas Fort Knox, donde guardan la mayor parte del oro del mundo, los gringos, para contaminar ese oro y que el suyo valiera más. Es realmente de Pinky Cerebral, ¿no? Pero no importa, porque funcionaba. Funcionaba para el mundo y la arena dramática donde lo construyeron. Y al final era fabuloso con Sean Connery atado a una bomba atómica que no la podía parar y claro, la paran en 007, como debe ser, ¿no? Pero ese personaje tan tipo nos ayuda a entender que él tiene un punto de vista sobre el mundo y no importa que él no esté en las escenas, cuando sale el villano, es el mismo punto de vista de Sean Connery.
el villano de James Bond, el villano es malo y es malo per se, porque sí, porque nació malo, porque el guionista lo hizo nacer malo, porque Ian Fleming, creador de James Bond, lo hizo malo. Y, corresponde a su mundo. Cuando a veces hay un giro en las historias donde cambiamos de punto de vista, si no es una película coral, estilo Kurosawa, Kubrick o Tarantino, donde estamos viendo varios puntos de vista de una sola historia, el espectador solo se confunde, si no entienden nada, ya pasó a otro lado. Ahorita de repente voy a contar una película en particular con todos esos cambios. Una vez que tenemos la arena, el universo, tenemos al personaje jugándose ahí, bueno, ¿qué otros personajes van a jugar a su alrededor? Los que causaron el conflicto, los que tienen que ver, los que lo acompañan, los que no. Y entramos a una definición que también se usa mucho en todos los libros referentes al guionismo, que es el viaje del héroe. El héroe es un viaje. Al final, si Campbell se basó en Gilgamesh y su estructura mítica, pues al final tiene que ver también con la Odisea y tiene que ver con el Mahabharata. Es decir, y si lo queremos ver así, también con el Calvario de Cristo. El héroe tiene que ser una trayectoria y están... Campbell, todos lo habrán visto, pone muy definidos los puntos del viaje del héroe. Y claro, los escritores vamos descubriendo que no tiene que hacer todo el viaje. Uno puede agarrar el viaje del héroe en la etapa punto 4 y ahí comenzar la historia. Todo está perdido, el personaje está en el infierno, el personaje cree que está muerto. Ahí comenzamos. ¿Sí? Y no necesariamente tenemos que ver toda la trayectoria, porque no todos los seres son así. El que le robó la nómina, se robó la nómina en la oficina, pues no va a necesitar pasar por todos esos puntos. Se vale apoyarse, creo que, en todas esas estructuras. Recientemente, 2-3 años, Robert McKee, el de Story, sacó un libro que se puede conseguir en español también, que se llama El Diálogo. Es una maravilla del libro, que lo recomiendo mucho. Va hablando cómo cada escena tiene que corresponder no solo al universo y al mundo del personaje, sino cómo habla de ese personaje para que esté ahí. Y no solo de ejemplos de cine, de ejemplos de novelas, el Gran Gatsby, de ejemplos de obras de teatro y, por supuesto, películas. Pero es muy interesante cómo llega al extremo de donde debemos trabajar al personaje. En la escena misma, en una escena. ¿Qué hace ese personaje en esa escena ahí? ¿Qué va a cambiar? Por ahí recuerdo, tal vez algunos de los compañeros, de los colegas maestros que están aquí se acuerden, es que en algún momento leí que alguien definía, alguno de estos teóricos del cine, decía, toda escena es un conflicto, una seducción o una negociación. Daba esos tres puntos nada más para una escena. No me acuerdo qué autor era. No me acuerdo si era Sidney Lumet. No recuerdo. Pero me pareció interesante porque en este libro que les digo, El Diálogo, llega al punto de analizar, por eso se los recomiendo mucho, una frase. ¿Por qué Daisy en El Gran Gatsby dice tal frase? ¿Por qué dice tal palabra al principio y no al final? Y entonces ya es hilar fino, es hilar realmente como debemos trabajar en la última etapa de nuestros guiones. Y nuestras novelas, y nuestras historias. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué le está diciendo? ¿Por qué contestó esa palabra? Y llega a dividir, eso se hace mucho en teatro, pero yo nunca lo había visto aplicado así, a dividir los bits de cada frase, ¿no? Y cómo está perfectamente estructurado que la última palabra sea diablo y no diga al principio el diablo tal cosa, ¿no? Usa de ejemplo es un dicho irlandés que dice, ojalá pases medio hora en el cielo antes de que el diablo sepa que has muerto. Así se llama la última película de Sidney Lumet. Antes de que el diablo sepa que has muerto.
está basado en ese dicho irlandés. Bueno, McKee lo analiza, ¿no? Como frase, ¿por qué está dicho así? ¿Y por qué dice antes diablo que muerto? En fin, muy, muy deslumbrante y muy importante y muy interesante para nosotros. Porque, les digo, no solo pensé un personaje, lo metí en una arena dramática, un universo, un mundo, sino cómo habla ese personaje, por qué habla así, por qué tiene que expresarse así y no puede hablar de otra manera. Por su condición social, por su nivel social, porque tiene un origen de otro país en el que está, porque tiene algún problema mental. Y entonces, eso también es la última etapa de construcción del personaje, sin quitar, por supuesto, su aspecto. Una discusión que a veces lo sabemos todos los que escribimos guiones, tenemos con los directores o con los productores. No me describas tanto al personaje y dices, pues, perdón, entonces, ¿cómo lo vas a ver? ¿No? Si no, les molesta que ponga uno veces hasta vestuario. Les recomiendo buscar, creo que se puede ver en la red, el guión de Taxi Driver, de Paul Schrader. La primera página viene la descripción de Travis, del personaje, en la primera página, del guión original. Es una maravilla de descripción. Cuenta todo el personaje y termina diciendo, en la descripción, dice, es un hombre a punto de explotar. No se sabe cómo, pero va a explotar. Y dice, claro, es el final de la película, ¿no? Pero está en la primera página. Cuenta la leyenda que De Niro le manda el guión y leyó esa primera página y le habló a Scorsese y le dijo, va, quiero hacerlo, ¿no? Y le dijo, pero ya le hice, no, nada más le di la descripción del personaje, quiero hacerlo, ¿no? Y digo, qué joya, ojalá uno pudiera ser un personaje así, ¿no? Que lo leyera el actor y dijera, va, lo quiero hacer, ¿no? Con esa descripción. Les recomiendo mucho, mucho buscarlo. Está en la red, el guión, está ahí en una traducción, con una buena entrevista además. Eh, Creo que Paul Schrader entrevista a Scorsese, o al revés, el director entrevista al guionista, ¿no? Pero esa descripción es un clásico de aprender a describir un personaje. Una página de descripción de Travis Bickle, el personaje de Taxi Driver. Entonces, ¿qué he ido haciendo? Comencé por un universo, un mundo, un personaje, el drama, pero fuimos viendo cómo al descender en la escritura tenemos que llegar a eso. ¿Cómo es? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve en el mundo, en ese mundo que le hemos construido? Y podemos llegar a ese detalle de las palabras que les digo que es maravilloso, ¿no? Y Robert McKee no me paga nada por propagandearlo, pero créanme que es un libro que vale la pena leer, ¿no? Y el análisis hacía frase por frase, palabra por palabra, ¿por qué dice eso? ¿Por qué lo dice antes? ¿No? Maravilloso. Una vez que tenemos todo eso, podemos decir que tenemos una historia, que si nos conmueve a nosotros, va a conmover a los demás. No sé ustedes, yo pienso que el primer espectador de todas nuestras historias somos nosotros mismos. Si a mí me emociona algo, sospecho o creo o anhelo o imagino que le va a conmover al que lo lea. Y cuando sucede así me da mucho gusto, ¿no? Por ahí, mi querida Fernanda, cuando me presentó, habló de un guión de Siqueiros. Es de los últimos guiones que escribí. No se ha llegado a producir, pero cuando lo leí estaba el bisnieto de Siqueiros, que a mí me encargaba el trabajo, otras gentes. Es un guión que llegó incluso a manos de Antonio Banderas. Antonio Banderas ya hizo de Siqueiros en la película de Frida. Y le interesó, en fin, no se pudieron arreglar de producción y todo. Cuando terminé, yo leí ese guión en la presentación como productores, gente que había ahí 15 gente. Casi la mayoría de los que estaban ahí, había hombres, mujeres y todo,
estaban llorando, yo me quedé así pasando, que ahora sí, dice la telenovela perfecta de Siqueiros, ¿no? No, realmente no se había conmovido. A mí me había conmovido mucho escribir un final que puse ahí, ¿no? Que no era la muerte de Siqueiros en el hospital como murió, ¿no? Ya saben, entubado y todo esto, como yo con una vaca, sino inventé una manera de terminarlo de otra manera. Y el gran premio de los escritores, conmover como nosotros nos conmovimos, ¿no? Eh, claro, todos hemos leído o visto historias donde los guionistas o los actores se sorprenden de que la gente se ríe donde ellos no se rieron, donde esperaban otra respuesta de la gente. Ahora quiero comentar una película que genéricamente rompe todos los tabús posibles. Por supuesto, ya saben que lo refiero a Parásito, ¿no? Parásito es una película que a mí me sorprendió, hizo romper todos mis apuntes que tengo de clases para dar géneros, porque dije, bueno, no, se acabó, ¿no? Jong Won-ho, creo que se llama el director, a lo mejor lo estoy pronunciando mal, que no sé bien coreano, pero es un gran director que tiene grandes películas previas que casi nadie conoce. En Netflix, y no me pagan nada Netflix por propagandearlo, hay una que se llama El Huésped, del mismo director, de hace unos 4 o 5 años. Una joya de película, realmente. Yo cuando vi esa película, tuve la suerte de verla en la Cineteca, en una muestra, no sé qué, de cine coreano, y la vi y salí y dije, este director es un máster, ¿no? Es una extrañísima combinación de comedia con película de terror y de ciencia ficción. Realmente, vaya, Parásito es una culminación, no es un hallazgo, ¿no? Tiene otras, pero donde más claramente se ve esta posibilidad que tiene el de jugar con los géneros es El Huésped, ¿no? Que les digo, se puede ver y les recomiendo muchísimo porque es una maravilla realmente, ¿no? Entonces a mí cuando vi Parásito y el mundo descubrió a ese director, yo decía, pues, pero si les recomendé a todos El Huésped, pero no la quiso ver. Pero en fin, eh, Parásito es una película muy sui generis, con una perfecta construcción de personajes, una dirección impresionante. Él se ocupó del arte, creo que él diseñó la casa, las casas donde salen los personajes y todo. Y pero sobre todo esta cuestión genérica. No, eh, creo que la sorpresa que nos va causando Parásitos de que, claro, es una estafa, pero no es una comedia, pero no es un drama, pero no es como de horror, hay una gente encerrada en el sótano, pero es ¿no? Y la culminación, todo es una sugerente perfección que me hace ver lo que hacemos nosotros, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que tomar más riesgos. Ahorita está en riesgo el cine, ya lo sabemos. No quiero hablar del presidente porque ustedes votaron y porque yo no voté, pero bueno, pues el plan de destruir todas las posibilidades del cine. Ahora, el cine en sí, y me quito de México, todos sabemos que las series han ido creciendo más, ¿no? En contenido y todo que las películas, sobre todo porque Hollywood tuvo la maravillosa idea desde hace más de una década de por qué no agarrar todos los cómics que funcionaron en los años 40, ¿no? En cómic, y repetirlos, ¿no? Ya se han hecho intentos de, sabemos que decir, de Superman, de Batman, de Tim Burton, etc. Ahora retomaron todo. Y ahora como los personajes de cómic son totalmente típicos, todavía más simples que James Bond, pues claro, les han tenido que inventar, ahora vamos a poner por qué la viuda negra era así, vamos a poner la historia de los papás de Batman, en la historia, ¿no? Todos estos derivados. Eso ha hecho que pierda sustancia totalmente lo que hace, y exceptando algunas películas independientes, pues lo que ha venido a funcionar son las series, ¿no? Las series han tomado, al menos en Estados Unidos y en Europa, el estatus de una narrativa mucho más sugerente, mucho más interesante, mucho más provocadora, ¿no? Y entonces uno puede ver series, y de nuevo la voy a cobrar a Netflix,
una serie ahorita que se llama Into the Night, que es francesa, creo que belga, ¿no? De ciencia ficción. No es una gran producción, entonces episodios nada más, pero está bien interesante, o sea, bueno, esta búsqueda de otro tipo de estructuras y de lenguajes para contar las historias, ¿no? Porque, repito lo que dije al principio, ¿qué contar? Bueno, todos tenemos historias que contar. ¿Cómo contarlas? Ese es el problema. Y no para sorprender, engañar, para volver fascinante nuestro oficio. Nuestro oficio de contar, que debe ser el primer hombre primitivo que ya tenía lenguaje y se le ocurrió en la cueva de Altamira contarle a alguien la historia, ¿no? De cómo se casan los bisontes. Ese es nuestro oficio, contar para fascinar, para emocionar. Y si nuestra película es de una chica que espera el elevador durante 1 hora y media, bueno, pues con eso tenemos que fascinar, ¿sí? Y si hay que hacerle en un plano secuencia porque no hay más dinero, hagámoslo en un plano secuencia. Pero tenemos que contar nuestras historias.